El Evangelio según el Espiritismo. Codificado por Allan Kardec. Capítulo 5. Bienaventurados los afligidos. Justicia de las aflicciones. Causas actuales de las aflicciones. Causas anteriores de las aflicciones. Olvido del pasado. Motivos de resignación. El suicidio y la locura. Instrucciones de los espíritus. Sufrir bien y sufrir mal. El mal y el remedio. La felicidad no es de este mundo. Pérdida de las personas amadas. Muertes prematuras. Si fuera un hombre de bien, habría muerto. Los tormentos voluntarios. La verdadera desgracia. La melancolía. Pruebas voluntarias. El verdadero cilicio. ¿Debe ponerse término a las pruebas del prójimo? ¿Será lícito abreviar la vida de un enfermo que sufre sin esperanza de curarse? Sacrificio de la propia vida. Provecho de los padecimientos para el prójimo. Uno. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que padecen persecuciones por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. San Mateo capítulo 5, versículos 5, 6 y 10. 2. Bienaventurados vosotros, los que sois pobres, porque vuestro es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros, los que tenéis hambre ahora, porque seréis saciados. Felices vosotros, los que lloráis ahora, porque reiréis. San Lucas capítulo 6, versículos 20 y 21. Mas ay de vosotros los ricos, porque tenéis vuestro consuelo en el mundo. Ay de vosotros los que estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que reís ahora, porque gemiréis y lloraréis. San Lucas capítulo 6, versículos 24 y 25. Justicia de las aflicciones. 3. Las compensaciones que Jesús promete a los afligidos de la tierra solo pueden tener lugar
en la vida futura. Sin la certeza del porvenir, esas máximas serían absurdas. Más aún, serían un engaño. Incluso con esa certeza, difícilmente comprendemos la utilidad de sufrir para ser felices. Se dice que así sucede para conseguir más mérito. Pero en ese caso nos preguntamos, ¿por qué algunos sufren más que otros? ¿Por qué algunos nacen en la miseria y otros en la opulencia, sin que hayan hecho nada que justifique esa situación? ¿Por qué a algunos nada les sale bien, mientras que a otros todo parece sonreírles? Sin embargo, lo que se comprende menos aún es ver los bienes y los males tan desigualmente distribuidos entre el vicio y la virtud, así como ver que los hombres virtuosos sufren al lado de los malos que prosperan. La fe en el porvenir puede consolar y aportar paciencia, pero no explica esas anomalías que en apariencia desmienten la justicia de Dios. No obstante, siempre que se admita la existencia de Dios, no es posible concebirlo sin la infinitud de las perfecciones. Dios debe ser todo poder, todo justicia, todo bondad, pues sin eso no sería Dios. Ahora bien, si Dios es soberanamente bueno y justo, no puede obrar por capricho ni con parcialidad. Las vicisitudes de la vida tienen, pues, una causa, y puesto que Dios es justo, esa causa debe ser justa. Esto es lo que todos debemos asimilar correctamente. Dios orientó a los hombres hacia el descubrimiento de esa causa mediante las enseñanzas de Jesús y, en la actualidad, al juzgar que se hallan suficientemente maduros para comprenderla, la revela por completo a través del espiritismo, es decir, mediante la voz de los espíritus. Causas actuales de las aflicciones. 4. Las vicisitudes de la vida son de dos clases, o, si se prefiere, tienen dos orígenes muy diferentes que conviene distinguir. Las hay cuya causa está en la vida presente. Otras la tienen fuera de esta vida. Si nos remontamos al origen de los males terrenales, se reconocerá que muchos de ellos son una consecuencia natural del carácter y de la conducta de quienes los padecen. ¿Cuántos hombres caen por su propia culpa? ¿Cuántos son víctimas de su imprevisión, de su orgullo y de su ambición? ¿Cuántos terminan en la ruina por falta de orden, de perseverancia, porque no tienen conducta o porque no supieron poner un límite a sus deseos? ¿Cuántas uniones desdichadas, porque son fruto de un cálculo de intereses o de la vanidad, y en las cuales el corazón no ha participado en modo alguno? ¿Cuántas disensiones y querellas funestas habrían podido evitarse con mayor moderación y menos susceptibilidad?
cuántas dolencias y enfermedades son consecuencia de la intemperancia y de los excesos de toda clase. Cuántos padres son infelices debido a sus hijos, porque no combatieron en ellos las malas tendencias desde el principio. Por debilidad o indiferencia, dejaron que se desarrollaran en ellos los gérmenes del orgullo, del egoísmo y de la torpe vanidad, que vuelven insensible al corazón. Después, más tarde, cuando recogen lo que sembraron, se sorprenden y se lamentan de la falta de respeto y de la ingratitud de sus hijos. Todos aquellos cuyo corazón ha sido lastimado por las vicisitudes y los desengaños de la vida, interroguen con serenidad a su conciencia. Remóntense paso a paso hasta el origen de los males que los afligen, y descubrirán que la mayoría de las veces pueden afirmar: si hubiese hecho o si hubiese dejado de hacer tal cosa, no me encontraría en esta situación. ¿A quién, pues, debemos responsabilizar de todas esas aflicciones, sino a nosotros mismos? Por consiguiente, el hombre es, en un gran número de casos, el artífice de sus propios infortunios. No obstante, en vez de reconocerlo, encuentra más sencillo y menos humillante para su vanidad acusar de ello a la suerte, a la providencia, a la falta de oportunidades, a su mala estrella, cuando en realidad su mala estrella reside en su propia incuria. Los males de esa naturaleza aportan, con toda seguridad, una significativa contribución a las vicisitudes de la vida. El hombre habrá de evitarlas cuando trabaje para su mejoramiento moral, tanto como lo hace para su mejoramiento intelectual. 5. La ley humana contempla ciertas faltas y las penaliza. El condenado puede, pues, reconocer que sufre la consecuencia de lo que ha hecho. Con todo, la ley no abarca, ni puede abarcar, todas las faltas. Reprime más especialmente a las que causan perjuicio a la sociedad, pero no a las que solo perjudican a quienes las cometen. Sin embargo, Dios quiere el progreso de todas sus criaturas, y por eso no deja impune ninguno de los desvíos del camino recto. No existe una sola falta, por mínima que sea, ni una sola infracción a la ley de Dios que no tenga consecuencias forzosas e inevitables, más o menos molestas. De ahí se sigue que, tanto en las cosas de menor significación como en las importantes, el hombre siempre es castigado por donde pecó. Los padecimientos que resultan de su falta constituyen para él una advertencia de que ha obrado mal. Le sirven de experiencia, le hacen sentir la diferencia entre el bien y el mal, así como la necesidad de mejorar con el fin de evitar, en lo sucesivo, aquello que se transformó para él en una fuente de pesares. Si no fuera así, no tendría ningún motivo para enmendarse. Confiado en la impunidad, retardaría su adelanto y, por consiguiente,
su felicidad futura. Pero algunas veces la experiencia llega un poco tarde. Cuando la vida ha sido desperdiciada y perturbada, cuando las fuerzas se han debilitado y el mal no tiene remedio, el hombre exclama: si al principio de la vida hubiese sabido lo que sé ahora, ¿cuántos pasos en falso habría evitado? Si tuviera que volver a empezar, me conduciría de muy distinto modo. Pero ya no queda tiempo. Así como el obrero perezoso dice: perdí el día, él dice también: he perdido mi vida. No obstante, del mismo modo que para el obrero el sol sale al día siguiente y empieza una nueva jornada que le permita recuperar el tiempo perdido, también para el hombre, después de la noche de la tumba, resplandecerá el sol de una nueva vida, en la que podrá aprovechar la experiencia del pasado y las resoluciones acertadas que tomó para el porvenir. Causas anteriores de las aflicciones. 6. Pero si bien en esta vida existen males cuya causa principal es el hombre, hay otros a los que es ajeno por completo, al menos en apariencia, y que parecen afectarlo como por obra de la fatalidad. Son ellos, por ejemplo, la pérdida de los seres queridos y la de los que constituyen el sostén de la familia. También son los accidentes que ninguna previsión hubiera podido evitar, los reveses de fortuna que frustran todas las medidas de prudencia, las plagas naturales, las enfermedades de nacimiento, particularmente aquellas que quitan a tantos desdichados los medios de ganarse la vida con su trabajo, las deformidades, la idiotez, el cretinismo, etc. Los que nacen en semejantes condiciones seguramente no han hecho nada en esta vida para merecer, sin compensación alguna, una suerte tan triste que no pudieron evitar, que están en la imposibilidad de cambiar por sí mismos y que los deja a merced de la conmiseración pública. ¿Por qué, pues, existen esos seres tan infortunados, mientras que a su lado, bajo un mismo techo y en la misma familia, hay otros favorecidos en todos los sentidos? ¿Qué diremos, por último, de esos niños que mueren en edad temprana, que no conocieron de la vida más que los padecimientos? Se trata de problemas que ninguna filosofía ha podido aún resolver, anomalías que ninguna religión ha podido justificar, y que serían la negación de la bondad, de la justicia y de la providencia de Dios, en la hipótesis de que el alma sea creada al mismo tiempo que el cuerpo, y que su suerte está irremediablemente fijada después de una permanencia de algunos instantes en la tierra. ¿Qué han hecho esas almas que acaban de salir de las manos del Creador para sufrir tantas miserias en este mundo, así como para merecer en el porvenir una recompensa o un castigo cualquiera, cuando no han podido hacer ni bien ni mal? Con todo, en virtud del axioma según el cual todo efecto tiene una causa, esas miserias son efectos que deben tener una causa,
y desde el momento en que admitimos la existencia de un Dios justo, esa causa también debe ser justa. Ahora bien, como la causa precede siempre al efecto, si aquella no está en la vida actual, debe ser anterior a esta vida, es decir, debe pertenecer a una existencia precedente. Por otra parte, como no es posible que Dios castigue a alguien por el bien que ha hecho, ni por el mal que no ha hecho, si somos castigados es porque hemos obrado mal. Si no hemos hecho el mal en esta vida, lo hicimos en otra. Nadie puede evadir esta alternativa, en la que la lógica determina de qué lado está la justicia de Dios. Por consiguiente, el hombre no es castigado siempre, o completamente castigado en su existencia presente, pero nunca escapa a las consecuencias de sus faltas. La prosperidad del malo solo es momentánea, pues si no expía hoy, expiará mañana, mientras que el que sufre está expiando su pasado. La desgracia que en un principio parece inmerecida tiene, pues, su razón de ser, y el que sufre puede decir en todos los casos: perdóname, Señor, porque he pecado. 7. Los padecimientos que se deben a causas anteriores suelen ser, al igual que los derivados de las faltas actuales, la consecuencia natural de las faltas cometidas. Esto significa que, por una justicia distributiva rigurosa, el hombre sufre lo que ha hecho sufrir a otros. Si ha sido duro e inhumano, podrá a su vez ser tratado con dureza e inhumanidad. Si ha sido orgulloso, podrá nacer en una condición humillante. Si ha sido avaro, egoísta o ha hecho mal uso de su fortuna, podrá carecer de lo necesario. Si ha sido mal hijo, los suyos lo harán sufrir, etc. Así se explican, mediante la pluralidad de las existencias y el destino de la tierra como mundo expiatorio, las anomalías que presenta la distribución de la felicidad y de la desgracia entre los buenos y los malos en este mundo. Esas anomalías solo existen en apariencia, porque se las considera solamente desde el punto de vista de la vida presente. No obstante, aquel que se eleve con el pensamiento, de modo de abarcar una serie de existencias, verá que a cada uno se le ha dado la parte que merece, sin perjuicio de la que le corresponderá en el mundo de los espíritus, y descubrirá que la justicia de Dios nunca cesa. El hombre jamás debe olvidar que se halla en un mundo inferior, en el que solo lo retienen sus imperfecciones. Ante cada vicisitud debe decirse que, si perteneciera a un mundo más adelantado, no le sucedería eso, y que de él depende no volver más aquí, trabajando para su mejoramiento. (8) Las tribulaciones de la vida son impuestas a los espíritus empedernidos, o bien a los espíritus demasiado ignorantes, que no pueden hacer una elección con conocimiento de causa. En cambio, son elegidas libremente y aceptadas por los espíritus arrepentidos, que quieren reparar el mal que han hecho y se proponen
obrar mejor. Lo mismo sucede con el que ha desempeñado mal su tarea y solicita empezarla de nuevo, para no perder el beneficio de su trabajo. Por consiguiente, esas tribulaciones son, al mismo tiempo, expiaciones que castigan el pasado y pruebas que preparan el porvenir. Demos gracias a Dios porque, en su bondad, concede al hombre la facultad de la reparación y no lo condena irremediablemente por una primera falta. 9. Con todo, no debe creerse que los padecimientos que se soportan en la tierra son necesariamente el indicio de una falta determinada. A menudo son simples pruebas que el Espíritu elige para acabar su purificación y acelerar su adelanto. Así, la expiación sirve siempre de prueba, pero la prueba no siempre es una expiación. No obstante, tanto las pruebas como las expiaciones son siempre señales de una inferioridad relativa, porque quien es perfecto no tiene necesidad de ser puesto a prueba. Es posible, pues, que un espíritu haya adquirido cierto grado de elevación y que, si quiere adelantar aún más, solicite una misión, una tarea que cumplir, por la que, en caso de que salga victorioso, será tanto más recompensado cuanto más penosa haya sido la lucha. Tales son, en especial, esas personas de instintos naturalmente buenos, de alma elevada, de nobles sentimientos innatos, que parece que no trajeron nada malo de sus existencias precedentes y que sufren con resignación cristiana los más grandes dolores y solo piden a Dios sobrellevarlos sin quejarse. Por el contrario, podemos considerar expiaciones las aflicciones que provocan quejas e impulsan al hombre a rebelarse contra Dios. El sufrimiento que no provoca quejas, sin duda, puede ser una expiación, pero eso indica que ha sido escogida voluntariamente y no impuesta, y que constituye la prueba de una firme resolución, lo que es un signo de progreso. 10. Los espíritus solo pueden aspirar a la perfecta felicidad cuando son puros. Toda mancha les impide el ingreso en los mundos dichosos. Son como los pasajeros de una nave afectada por la peste, a los que les está prohibido entrar en una ciudad hasta que se hayan curado. Los espíritus se despojan poco a poco de sus imperfecciones en las diversas existencias corporales. Las pruebas de la vida contribuyen a su adelanto cuando se sobrellevan bien. En calidad de expiaciones, borran las faltas y purifican. Son como el remedio que limpia las llagas y cura al enfermo. Cuanto más grave es el mal, tanto más enérgico debe ser el remedio. Por consiguiente, el que sufre mucho debe reconocer que tenía mucho que expiar y alegrarse de que pronto estará curado. Depende de él, por medio de su resignación, hacer que este sufrimiento sea productivo y no perder el fruto con sus quejas, pues de lo contrario tendrá que volver a empezar. Olvido del pasado. 11.
En vano se alega que el olvido constituye un obstáculo para que se pueda aprovechar la experiencia de las existencias anteriores. Si Dios ha juzgado conveniente echar un velo sobre el pasado, es porque eso resulta útil. En efecto, el recuerdo traería inconvenientes muy graves. Podría, en ciertos casos, humillarnos sorprendentemente o bien exaltar nuestro orgullo y por lo mismo poner trabas a nuestro libre albedrío. En todos los casos, ocasionaría una perturbación inevitable en las relaciones sociales. El espíritu renace a menudo en el mismo medio en que ha vivido ya, y establece relaciones con las mismas personas, a fin de reparar el mal que les ha hecho. Si reconociera en ellas a las personas que ha odiado, tal vez su odio se despertaría otra vez. De todos modos, se sentiría humillado por la presencia de aquellos a los que hubiera ofendido. Dios nos ha dado, para que mejoremos, precisamente lo que nos es necesario y suficiente: la voz de la conciencia y nuestras tendencias instintivas. Asimismo, nos quita lo que podría perjudicarnos. Al nacer, el hombre trae consigo lo que ha adquirido. Nace siendo lo que él hizo de sí mismo. Cada existencia es para él un nuevo punto de partida. Poco le importa saber lo que fue antes. Si es castigado, se debe a que ha hecho el mal. Sus tendencias malas actuales son indicio de lo que le falta corregir en él, y en eso debe concentrar toda su atención, porque de aquello de lo que se ha corregido completamente no quedará rastro alguno. Las buenas resoluciones que ha tomado son la voz de la conciencia, que le advierte acerca de lo que está bien y de lo que está mal, y le da fuerzas para resistir a las tentaciones. Por lo demás, ese olvido solo tiene lugar durante la vida corporal. Cuando regresa a la vida espiritual, el espíritu recobra el recuerdo del pasado. Solo se trata, pues, de una interrupción momentánea, semejante a la que se produce en la vida terrenal durante el sueño, que no nos impida recordar al día siguiente lo que hemos hecho en la víspera y en los días precedentes. Incluso, no solo después de la muerte, el espíritu recobra el recuerdo de su pasado. Se puede decir que no lo pierde nunca, pues la experiencia demuestra que, aunque esté encarnado, durante el sueño del cuerpo y mientras goza de cierta libertad, el espíritu tiene conciencia de sus actos anteriores. Sabe por qué sufre y sabe que este sufrimiento es merecido. El recuerdo solo se borra durante la vida exterior de relación. Con todo, a falta de un recuerdo preciso, que podría resultarle penoso y perjudicar sus relaciones sociales, el espíritu toma nuevas fuerzas en esos instantes de emancipación del alma, en caso de que sepa aprovecharlos. Motivos de resignación. 12. Con estas palabras, bienaventurados los afligidos, porque serán consolados,
Jesús indica, al mismo tiempo, la compensación que aguarda a los que sufren y la resignación que hace bendecir al sufrimiento como preludio de la curación. Esas palabras también pueden traducirse de este modo: debéis consideraros felices de sufrir, porque vuestros dolores en este mundo son el pago de la deuda que habéis adquirido mediante vuestras faltas pasadas, y esos dolores, cuando se soportan con paciencia en la tierra, os ahorran siglos de padecimientos en la vida futura. Así pues, debéis sentiros felices de que Dios reduzca vuestra deuda y os permita que la saldéis ahora, pues eso os garantizará tranquilidad en el porvenir. El hombre que sufre es semejante al deudor de una cantidad importante, y a quien su acreedor propone: si hoy mismo me pagas la centésima parte de tu deuda, te condonaré el resto y quedarás libre. Si no lo haces, te perseguiré hasta que hayas pagado el último centavo. El deudor no se sentiría feliz de soportar toda clase de privaciones para liberarse mediante el pago de tan solo la centésima parte de lo que debe. En vez de quejarse de su acreedor, ¿no le daría las gracias? Ese es el sentido de estas palabras: bienaventurados los afligidos, porque serán consolados. Son felices porque pagan sus deudas y porque después de hacerlo quedarán libres. No obstante, si por un lado pagan y por el otro vuelven a endeudarse, nunca se liberarán. Ahora bien, cada nueva falta aumenta la deuda, puesto que no hay una sola, sea cual fuere, que no lleve consigo su castigo necesario e inevitable. Si no es hoy, será mañana. Si no es en esta vida, será en otra. Entre esas faltas es preciso colocar en primer lugar la ausencia de sumisión a la voluntad de Dios. Entonces, si en las aflicciones nos quejamos, si no las aceptamos con resignación y como algo que tenemos merecido, si acusamos a Dios de ser injusto, contraemos una deuda nueva, que nos hace perder el beneficio que habríamos podido obtener del sufrimiento. Por esa razón tendremos que empezar de nuevo, como si a un acreedor que nos presiona le pagásemos una cantidad a cuenta y la tomáramos en préstamo de nuevo. A su ingreso en el mundo de los espíritus, los hombres aún se encuentran como los obreros que se presentan el día de pago. A unos dirá el patrón: aquí tenéis el pago de vuestros días de trabajo. A otros, a los felices de la tierra, a los que hayan vivido en la ociosidad y que hayan cifrado su felicidad en la satisfacción del amor propio y en los goces mundanos, les dirá: nada os queda por recibir, porque ya habéis recibido vuestro salario en la tierra. Id y comenzad de nuevo la tarea. 13. El hombre puede disminuir o aumentar la amargura de sus pruebas según el modo como encare la vida terrenal. Sufre tanto más cuanto más prolongada considera la duración del sufrimiento. Ahora bien,
el que se coloca desde el punto de vista de la vida espiritual, abarca con una sola mirada la vida corporal. La ve como un punto en el infinito. Comprende su brevedad y reconoce que ese momento penoso pasa muy pronto. La certeza de un porvenir próximo, que será más feliz, lo sostiene y lo anima, y en lugar de quejarse, da gracias al cielo por los dolores que lo hacen adelantar. En cambio, para aquel que solo toma en cuenta la vida corporal, ésta le parece interminable, y el dolor pesa sobre él con toda su fuerza. El modo espiritual de considerar la vida corporal disminuye la importancia de las cosas de este mundo. Incita al hombre a moderar sus deseos y a conformarse con su posición sin envidiar la de los otros, al mismo tiempo que atenúa la impresión moral de los reveses y los desengaños que experimenta. Con ello se obtiene la calma y la resignación, tan útiles para la salud del cuerpo como para la del alma, mientras que con la envidia, los celos y la ambición, el hombre se entrega voluntariamente al tormento y, de ese modo, incrementa las miserias y las angustias de su corta existencia. El suicidio y la locura. 14. La calma y la resignación que se logran mediante el modo espiritual de considerar la vida terrestre, así como la fe en el porvenir, otorgan al espíritu una serenidad que es la mejor prevención contra la locura y el suicidio. En efecto, es cierto que la mayor parte de los casos de locura se deben a la conmoción producida por las vicisitudes que el hombre no tiene coraje para soportar. Por consiguiente, si por la manera como el espiritismo le hace considerar las cosas de este mundo, el hombre toma con indiferencia y aún con alegría los reveses y los desengaños que en otras circunstancias lo habrían llevado a la desesperación, es evidente que esa fuerza que lo coloca por encima de los acontecimientos preserva su razón de las conmociones que, a no ser por dicha fuerza, lo habrían perturbado. 15. Lo mismo ocurre con el suicidio. Si exceptuamos los suicidios que tienen lugar en estado de embriaguez o de locura, a los que se puede denominar inconscientes, es evidente que, cualesquiera que sean los motivos particulares alegados, la causa del suicidio siempre es el descontento. Ahora bien, aquel que está convencido de que solo es desdichado por un día y que los días siguientes serán mejores, fácilmente se armará de paciencia. Solo se desespera en caso de que no vea el término de sus padecimientos. Pero, ¿qué es la vida humana con respecto a la eternidad, sino mucho menos que un día? Aquel que no cree en la eternidad, aquel que considera que todo en él concluye junto con la vida y además está agobiado por la tristeza y el infortunio, solo ve en la muerte la solución para sus desventuras. Como no espera nada, encuentra muy natural e incluso muy lógico
abreviar sus miserias mediante el suicidio. 16. La incredulidad, la simple duda acerca del porvenir, en una palabra, las ideas materialistas, son las más grandes instigadoras del suicidio, pues engendran la cobardía moral. Cuando vemos a algunos hombres de ciencia que, apoyados en la autoridad de su saber, se esfuerzan en demostrar a quienes los escuchan o leen que el hombre nada tiene que esperar después de la muerte, no están tratando de convencerlos de que, si son desdichados, lo mejor que pueden hacer es matarse. ¿Qué podrían decirles para desviarlos de esa consecuencia? ¿Qué compensación pueden ofrecerles? ¿Qué esperanza pueden darles? Ninguna, sino la nada. De donde es preciso concluir que si la nada es el único remedio heroico, la única perspectiva, más vale caer en ella cuanto antes y no más tarde, y de ese modo sufrir durante menos tiempo. La propagación de las ideas materialistas es, por consiguiente, el veneno que inocula la idea del suicidio en una gran cantidad de personas, y aquellos que se convierten en sus apóstoles asumen una tremenda responsabilidad. Dado que con el espiritismo no queda lugar para la duda, el concepto acerca de la vida cambia. El creyente sabe que la vida se prolonga indefinidamente más allá de la tumba, pero en muy diferentes condiciones. De ahí la paciencia y la resignación que los desvían naturalmente de la idea del suicidio. De ahí, en una palabra, el valor moral. 17. El espiritismo produce además, en ese aspecto, otro resultado también positivo y tal vez más concluyente. Nos presenta a los propios suicidas que acuden a explicarnos la desdichada situación en que se encuentran, lo cual demuestra que nadie viola impunemente la ley de Dios, que prohíbe al hombre abreviar su vida. Entre los suicidas encontramos aquellos cuyos padecimientos, aunque sean transitorios y no eternos, no dejan de ser menos terribles. La naturaleza de esos padecimientos invita a reflexionar a todo aquel que esté tentado de partir de aquí antes que Dios lo disponga. El espírita tiene, pues, varios motivos para contraponer a la idea del suicidio. La certeza de una vida futura, en la cual sabe que será tanto más feliz cuanto más desdichado y más resignado haya sido en la tierra. La certeza de que, si abrevia su vida, obtendrá un resultado enteramente opuesto al que esperaba, que se libera de un mal para caer en otro peor aún, más prolongado y más terrible, que se equivoca si cree que al matarse irá más pronto al cielo, que el suicidio es un obstáculo para reunirse en el otro mundo con los seres que son objeto de su afecto y que esperaba encontrar allí. La consecuencia de todo eso es que el suicidio solo le reserva decepciones, razón por la cual es contrario a sus propios intereses. Por eso el número de suicidios que ha evitado el espiritismo es considerable, y de ello podemos inferir que cuando todos los hombres sean espíritas, ya no habrá suicidios conscientes.
Por lo tanto, si comparamos los resultados de la doctrina materialista con los de la doctrina espírita, solo desde el punto de vista del suicidio, verificamos que la lógica de aquella conduce a él, mientras que la lógica de ésta lo impide. Eso es lo que la experiencia confirma. Instrucciones de los espíritus. Sufrir bien y sufrir mal. 18. Cuando Cristo dijo: bienaventurados los afligidos, porque de ellos es el reino de los cielos, no se refería de modo general a los que sufren, pues todos los que están en la tierra sufren, tantos quienes ocupan un trono como los que duermen sobre la paja. No obstante, desgraciadamente, pocos son los que sufren bien. Pocos comprenden que sólo las pruebas que se soportan bien son las que conducen al reino de Dios. El desaliento es una falta. Dios se rehúsa a brindaros consuelo cuando os falta valor. La oración es un sostén para el alma, pero no basta. Es preciso que se apoye en una fe viva en la bondad de Dios. Se os ha dicho a menudo que Él no deposita una pesada carga sobre espaldas débiles. La carga es proporcional a las fuerzas, así como la recompensa será proporcional a la resignación y al valor. La recompensa tendrá tanto más valor cuanto más penosa haya sido la aflicción. Pero esa recompensa debe ser merecida. Por eso en la vida abundan las tribulaciones. El militar que no es enviado a las líneas de fuego no está satisfecho, porque el descanso en el campamento no es propicio para su ascenso. Sed, pues, como el militar, y no anheléis un descanso con el que se entorpecería vuestro cuerpo y se embotaría vuestra alma. Cuando Dios os envía a la lucha, poneos alegres. Esa lucha no consiste en el fuego de la batalla, sino en las amarguras de la vida, en las que a veces se necesita más valor que en un combate sangriento, pues quien se mantiene firme ante el enemigo puede flaquear bajo el peso de una pena moral. El hombre no recibe recompensa alguna para esa clase de valor, pero Dios le reserva la palma de la victoria y un lugar glorioso. Cuando tengáis un motivo para el sufrimiento o la contrariedad, intentad superarlo, y cuando lleguéis a dominar los impulsos de la impaciencia, de la cólera o la desesperación, decíos a vosotros mismos, con justa satisfacción: he sido más fuerte. Bienaventurados los afligidos puede, por consiguiente, traducirse de este modo: bienaventurados los que tienen ocasión de poner a prueba su fe, su firmeza, su perseverancia y su sumisión a la voluntad de Dios, porque obtendrán centuplicada la alegría que les falta en la tierra, y a continuación del trabajo vendrá el descanso. Lacordaire, El Havre, 1863. El mal y el remedio. 19.
¿Acaso vuestra tierra es un lugar de alegrías, un paraíso de delicias? ¿No resuena aún en vuestros oídos la voz del profeta? ¿No proclamó que habría lágrimas y crujido de dientes para los que nacieran en este valle de dolores? Vosotros que venís a vivir en él, esperad, por lo tanto, lágrimas ardientes y penas amargas. Y por más agudos y profundos que sean vuestros dolores, levantad los ojos hacia el cielo y bendecid al Señor, porque ha querido probaros. Oh hombres, ¿acaso solo reconoceréis el poder de vuestro Señor cuando Él haya curado las llagas de vuestro cuerpo y coronado vuestros días de beatitud y de gozo? ¿Acaso solo reconoceréis su amor cuando haya adornado vuestro cuerpo con todas las glorias y le haya devuelto su resplandor y su blancura? Imitad a aquel que se os dio como ejemplo. Cuando llegó al grado extremo de la abyección y de la miseria, tendido en un estercolero, dijo a Dios: Señor, he conocido todos los goces de la opulencia, y me habéis reducido a la miseria más profunda. Gracias, gracias, Dios mío, porque has querido poner a prueba a vuestro servidor. ¿Hasta cuándo vuestras miradas se detendrán en los horizontes delineados por la muerte? ¿Cuándo querrá vuestra alma lanzarse por fin más allá de los límites de la tumba? Con todo, aunque tuvierais que llorar y sufrir toda una vida, ¿qué representaría eso al lado de la gloria eterna que se reserva al que haya soportado la prueba con fe, amor y resignación? Buscad, pues, el consuelo para vuestros males en el porvenir que Dios os prepara, y buscad la causa de esos males en vuestro pasado. Y vosotros, los que más sufrís, consideraos los bienaventurados de la tierra. En el estado de desencarnación, cuando hacíais planes en el espacio, elegisteis vuestras pruebas porque os considerasteis suficientemente fuertes para soportarlas. ¿Por qué os quejáis ahora? Vosotros, que habéis pedido la fortuna y la gloria, lo hicisteis para sostener la lucha contra la tentación y derrotarla. Vosotros, que habéis pedido luchar con el cuerpo y el alma contra el mal moral y físico, sabíais que cuanto más difícil fuese la prueba, tanto más gloriosa sería la victoria, y que si triunfabais, aunque vuestro cuerpo fuese arrojado a un estercolero, a su muerte dejaría escapar de él un alma resplandeciente de blancura, purificada por el bautismo de la expiación y el sufrimiento. Así pues, ¿qué remedio hemos de prescribir a los aquejados por crueles obsesiones y males lacerantes? Solo uno es infalible: la fe, la mirada puesta en el cielo. Cuando en el apogeo de vuestros más crueles padecimientos cantéis alabanzas al Señor, el ángel que se halla a vuestra cabecera os indicará con su mano la señal de la salvación y el lugar que habréis de ocupar un día. La fe es el remedio apropiado para el sufrimiento. Enseña siempre los horizontes del infinito,
ante los cuales se diluyen esos escasos días sombríos del presente. Ya no nos preguntéis, pues, cuál es el remedio necesario para curar tal úlcera o tal llaga, tal tentación o tal prueba. Tened en cuenta que el que cree se fortalece con el remedio de la fe, y que el que duda un instante de su eficacia recibe de inmediato su castigo, porque a continuación experimenta las punzantes angustias de la aflicción. El Señor ha marcado con su sello a todos los que creen en Él. Cristo os dijo que con la fe se transportan las montañas, y por mi parte os digo que aquel que sufre y tiene la fe como resguardo, será puesto bajo su égida y ya no sufrirá. Los momentos de más intensos dolores serán para él las primeras notas de la dicha eterna. Su alma se desprenderá de tal modo del cuerpo que, mientras éste se retuerza entre convulsiones, aquella planeará sobre las regiones celestiales, entonando con los ángeles himnos de reconocimiento y de gloria al Señor. Felices los que sufren y lloran, que haya alegría en sus almas, porque Dios las colmará de bendiciones. San Agustín, París, 1863. Referencia 8. Véase Job, capítulo 1, versículo 8. Nota del traductor. La felicidad no es de este mundo. 20. Yo no soy feliz. La felicidad no se ha hecho para mí. Eso exclama por lo general el hombre, cualquiera que sea su posición social. Eso, queridos hijos, prueba mejor que todos los razonamientos posibles la verdad de esta máxima del Eclesiastés. La felicidad no es de este mundo. En efecto, ni la fortuna, ni el poder, ni siquiera la juventud en flor, son condiciones esenciales de la dicha. Os digo más, tampoco lo es la reunión de esas tres condiciones tan deseadas, puesto que sin cesar se escucha, en el seno de las clases más privilegiadas, a personas de todas las edades que se quejan amargamente de la situación en que se encuentran. Ante ese resultado, es inconcebible que las clases trabajadoras y militantes deseen con tanta avidez la posición de aquellos que aparentemente han sido favorecidos por la fortuna. En este mundo, por más que se esfuerce, cada uno tiene su porción de trabajo y de miseria, su cuota de padecimientos y de desengaños, por lo que es fácil llegar a la conclusión de que la tierra es un lugar de pruebas y de expiaciones. Así pues, los que predican que la tierra es la única morada del hombre, y que sólo en ella y en una única existencia se le permite alcanzar el más alto grado de la felicidad inherente a su naturaleza, se equivocan y engañan a los que los escuchan, puesto que está demostrado por una experiencia multisecular que este planeta sólo excepcionalmente presenta las condiciones requeridas
para la absoluta felicidad del individuo. Como tesis general, se puede afirmar que la felicidad es una utopía, a cuya conquista las generaciones se lanzan sucesivamente, sin que nunca puedan alcanzarla. Porque si bien el hombre sabio es una rareza en este mundo, el hombre absolutamente feliz no se ha encontrado jamás. Lo que constituye la felicidad en la tierra es algo tan efímero para aquel que no se deja guiar por la sabiduría, que por un año, un mes, una semana de plena satisfacción, el resto de su vida transcurre en una serie de amarguras y desengaños. Y notad, queridos hijos, que me refiero a los felices de la tierra, aquellos a quienes la multitud envidia. Por consiguiente, si la morada terrestre se halla destinada a ser un lugar de pruebas y de expiaciones, es preciso admitir que en otra parte existen moradas más favorecidas, en las que el espíritu del hombre, aunque siga aprisionado en un cuerpo material, disfruta en su plenitud de los goces inherentes a la vida humana. Por eso Dios ha sembrado en vuestro torbellino esos hermosos planetas superiores, hacia los cuales vuestros esfuerzos y vuestras tendencias os impulsarán un día, cuando estéis suficientemente purificados y perfeccionados. Con todo, no deduzcáis de mis palabras que la tierra esté condenada a perpetuidad para ser una prisión. Por cierto que no, porque de los progresos realizados podéis deducir fácilmente los progresos futuros. Y de las mejoras sociales conquistadas, nuevas y más fecundas mejoras. Esa es la inmensa tarea que debe cumplir la nueva doctrina que los espíritus os han revelado. Así pues, queridos hijos, que una sublime emulación os anime, y que cada uno de vosotros se despoje con energía del hombre viejo. Consagraos todos a la propagación del espiritismo, que ya ha dado comienzo a vuestra propia regeneración. Tenéis el deber de hacer que vuestros hermanos participen de los rayos de esa luz sagrada. Manos a la obra entonces, mis queridos hijos, que en esta reunión solemne vuestros corazones aspiren al objetivo grandioso de preparar para las generaciones futuras un mundo donde la felicidad ya no sea una palabra vana. François-Nicolas Madeleine, Cardenal Morlot, París, 1863. Pérdida de las personas amadas. Muertes prematuras. Cuando la muerte acude a cegar en vuestras familias y se lleva sin contemplación a los jóvenes antes que a los viejos, soléis decir: Dios no es justo, porque sacrifica al que es fuerte y tiene un gran futuro, para conservar a los que ya han vivido muchos años llenos de decepciones. Porque arrebata a los que son útiles y deja a los que no sirven para nada más. Y porque destroza el corazón de una madre al privarla de la inocente criatura
que era toda su alegría. Humanos, en ese aspecto necesitáis elevaros por encima de las pequeñeces de la vida terrenal, a fin de que comprendáis que el bien está muchas veces allí donde vosotros creéis ver el mal, y que la sabia previsión está allí donde creéis ver la ciega fatalidad del destino. ¿Por qué medís la justicia divina con la medida de la vuestra? ¿Acaso podéis suponer que el Señor de los mundos quiera, por un simple capricho, imponeros penas crueles? Nada se hace sin un objetivo inteligente. Y sea lo que fuere que suceda, todo tiene su razón de ser. Si indagarais mejor acerca de los dolores que os atormentan, en ellos encontraríais siempre la razón divina, la razón regeneradora, y vuestros miserables intereses merecerían una consideración de tal modo secundaria que los relegaríais al último plano. Creedme, es preferible la muerte de una encarnación de 20 años a esos desarreglos vergonzosos que causan la desolación de familias respetables, que hieren el corazón de una madre y hacen encanecer antes de tiempo el cabello de los padres. La muerte prematura es, por lo general, un gran beneficio que Dios concede al que se va, que de ese modo queda preservado de las miserias de la vida o de las seducciones que hubieran podido arrastrarlo a la perdición. Aquel que muere en la flor de la edad no es víctima de la fatalidad. Su muerte se debe a que Dios juzga que no le conviene permanecer más tiempo en la tierra. Es una terrible desgracia, decís vosotros, que una vida tan llena de esperanza haya sido truncada tan pronto. ¿De qué esperanza habláis? ¿De la tierra, donde el que se fue habría podido brillar, abrirse camino y hacer fortuna? Siempre esa mirada estrecha que no puede elevarse por encima de la materia. ¿Sabéis cuál habría sido la suerte de esa vida, tan llena de esperanza según vuestra opinión? ¿Quién os dice que no estaría saturada de amargura? ¿Acaso no tomáis en cuenta la esperanza de la vida futura, a tal punto que preferís la de la vida efímera que arrastráis en la tierra? ¿Acaso suponéis que vale más ocupar una posición elevada entre los hombres que entre los espíritus bienaventurados? Regocijaos en vez de quejaros, cuando sea grato a Dios retirar a uno de sus hijos de este valle de miserias. ¿No sería egoísmo desear que Él se quede para sufrir junto con vosotros? Ese dolor se concibe en el que no tiene fe, que ve en la muerte una separación eterna. Pero vosotros, espíritas, sabéis que el alma vive mejor cuando se ha desembarazado de la envoltura corporal. Madres, sabed que vuestros amados hijos están cerca de vosotras. Así es, están muy cerca. Sus cuerpos fluídicos os envuelven, sus pensamientos os protegen, y el recuerdo que de ellos conserváis los embriaga de alegría. No obstante, vuestros dolores infundados también los afligen, porque denotan falta de fe y constituyen una rebelión contra la voluntad de Dios. Vosotros,
que comprendéis la vida espiritual, escuchad los latidos de vuestro corazón, que llama a esos seres queridos, y si rogáis a Dios que lo bendiga, sentiréis tan intenso consuelo que se secarán vuestras lágrimas. Sentiréis aspiraciones tan grandiosas que os mostrarán el porvenir prometido por el soberano Señor. Sansón, ex miembro de la Sociedad Espírita de París, 1863. Si fuera un hombre de bien, habría muerto. 22. Con frecuencia decís, cuando habláis de un hombre malo que escapó de un peligro, si fuera un hombre de bien, habría muerto. Pues bien, al decir eso, estáis en lo cierto. En efecto, muchas veces sucede que Dios concede a un espíritu, joven aún en el camino del progreso, una prueba más prolongada que la que asigna a uno bueno, quien recibirá, como una recompensa a su mérito, la gracia de que su prueba sea tan corta como resulte posible. Con todo, cuando os servís de ese axioma, no os quepa duda de que estáis blasfemando. Cuando muere un hombre de bien, que tiene por vecino a un malvado, os apresuráis a decir, habría sido mejor que le tocara a ese otro. Os engañáis sobremanera, porque el que se va concluyó su tarea, y el que se queda tal vez no ha comenzado la suya. ¿Por qué, pues, pretendéis que el malo no disponga de tiempo para llevarla a cabo, y que el bueno quede sujeto a la gleba terrenal? ¿Qué diríais de un prisionero que, a pesar de haber concluido su condena, queda retenido en la cárcel, mientras que se devuelve la libertad a uno que no tiene ese derecho? Sabed, pues, que la verdadera libertad consiste en el desprendimiento de los lazos que mantienen al espíritu unido al cuerpo, y que durante el tiempo en que estéis en la tierra habréis de permanecer en cautiverio. Habituaos a no censurar lo que no podéis comprender, y creed que Dios es justo en todas las cosas. Muchas veces lo que os parece un mal es un bien. Esto se debe a que vuestras facultades son tan limitadas que el conjunto del gran todo escapa a vuestros sentidos obtusos. Esforzaos por salir, mediante el pensamiento, de vuestra estrecha esfera, y a medida que os elevéis, la importancia de la vida material disminuirá ante vosotros. Entonces, esa vida no os resultará más que un simple incidente en el trayecto infinito de vuestra existencia espiritual, la única verdadera existencia. Fenelon, Sens, 1861. Los tormentos voluntarios. 23. El hombre vive incesantemente en busca de la felicidad, que se le escapa a cada instante, porque la felicidad perfecta no existe en la tierra. Sin embargo, a pesar de las vicisitudes que forman el cortejo inevitable de la vida terrenal, podría gozar, por lo menos, de una felicidad relativa, si no fuera porque la busca en las cosas perecederas y sujetas
a esas mismas vicisitudes, es decir, en los goces materiales, en vez de buscarla en las satisfacciones del alma, que son un goce anticipado de las alegrías celestiales, imperecederas. En vez de buscar la paz del corazón, única felicidad real en este mundo, está ávido de todo lo que puede excitarlo y perturbarlo. Además, cosa curiosa, el hombre pareciera crear para sí mismo deliberadamente tormentos que sólo de él depende evitar. ¿Habrá mayores tormentos que los causados por la envidia y los celos? Para el envidioso, al igual que para el que sufre de celos, no existe el sosiego. Ambos padecen un perpetuo estado febril. Lo que ellos no tienen y que otros poseen les produce insomnio. La prosperidad de sus rivales les causa vértigo. Solo los estimula el deseo de eclipsar a sus vecinos. Todo su placer consiste en excitar en los insensatos como ellos la rabia y los celos que los devoran. Pobres insensatos, no piensan, en efecto, que tal vez mañana tendrán que dejar todas esas futilidades, cuya codicia les envenena la vida. Por cierto, a ellos no se aplica esta sentencia. Bienaventurados los afligidos, porque serán consolados, pues sus preocupaciones no son de aquellas que reciben su compensación en el cielo. Por el contrario, ¿cuántos tormentos se ahorra el que sabe contentarse con lo que tiene? Que mira sin envidia lo que no tiene, que no pretende parecer más de lo que es. Siempre es rico, porque si mira hacia abajo, en vez de mirar hacia arriba, siempre verá personas que tienen menos que él. Vive tranquilo, porque no se crea necesidades quiméricas. Así, la calma en medio de las tempestades de la vida. ¿No es acaso la felicidad? Fenelón, Lyon, 1860. La verdadera desgracia. 24. Todos hablan acerca de la desgracia. Todo el mundo la ha experimentado y cree conocer su carácter múltiple. Por mi parte, vengo a deciros que casi todos se equivocan y que la verdadera desgracia de ninguna manera es lo que los hombres, es decir, los desdichados, suponen. Ellos la ven en la miseria, en el fogón sin combustible, en el acreedor que amenaza, en la cuna sin el ángel que antes sonreía, en las lágrimas, en el féretro que se acompaña con sentimiento reverente y el corazón destrozado, en la angustia por la traición, en la rebeldía del orgullo, que aspiraba a vestirse con púrpura y apenas oculta su desnudez bajo los harapos de la vanidad. A todo eso y a muchas otras cosas se aplica el nombre de desgracia en el lenguaje humano. En efecto, se trata de la desgracia para los que solo ven el presente. Con todo, la verdadera desgracia reside en las consecuencias de un hecho, más que en el hecho en sí mismo.
Decidme si el acontecimiento más feliz por el momento, pero que acarrea consecuencias funestas, no es, en realidad, más desgraciado que aquel que al principio causa una viva contrariedad y acaba por producir un bien. Decidme si el huracán que arranca vuestros árboles, pero que purifica el aire al disipar los miasmas insalubres que hubiesen causado la muerte, no es más bien una felicidad que una desdicha. Por consiguiente, para juzgar una cosa es necesario tomar en cuenta sus consecuencias. De ese modo, para apreciar lo que es verdaderamente feliz o desgraciado para el hombre, debemos transportarnos hacia más allá de esta vida, porque allí se hacen sentir las consecuencias. Ahora bien, todo lo que recibe el nombre de desgracia según la corta visión humana, cesa con la vida corporal y encuentra su compensación en la vida futura. Voy a revelaros la desgracia con un nuevo aspecto, con el aspecto agradable y florido que acogéis y deseáis con todas las fuerzas de vuestras almas equivocadas. La desgracia es la alegría, el placer, el ruido, la vana agitación, la loca satisfacción de la vanidad, que acallan la conciencia, oprimen la acción del pensamiento y aturden al hombre en relación con su porvenir. La desgracia es el opio del olvido, al que buscáis con el más ferviente deseo. Aguardad vosotros los que lloráis, temblad vosotros los que reís, porque vuestro cuerpo está satisfecho. No se engaña a Dios, no se elude el destino, y las pruebas, acreedoras más despiadadas que la jauría desencadenada por la miseria, acechan vuestro descanso ilusorio para sumergiros sorpresivamente en la agonía de la verdadera desgracia, aquella que sorprende al alma debilitada por la indiferencia y el egoísmo. Así pues, que el espiritismo se esclarezca y vuelva a ubicar bajo su auténtica luz a la verdad y el error, tan extrañamente desfigurados por vuestra ceguera. Entonces procederéis como bravos soldados que, lejos de huir del peligro, prefieren las luchas de los combates arriesgados antes que la paz que no puede darles ni gloria ni ascensos. ¿Qué le importa al soldado perder en la reyerta sus armas, sus bagajes y su uniforme, con tal de que salga vencedor y con gloria? ¿Qué le importa al que tiene fe en el porvenir dejar en el campo de batalla de la vida su fortuna y su envoltura carnal, con tal de que su alma ingrese radiante en el reino celestial? Delphine de Girardin, París, 1861. La melancolía. 25. ¿Sabéis por qué una vaga tristeza se apodera a veces de vuestros corazones y os hace encontrar la vida tan amarga? Es vuestro espíritu que aspira a la felicidad y a la libertad y que, ligado al cuerpo que le sirve de prisión, se agota en vanos esfuerzos para salir de él. No obstante,
al reconocer que esos esfuerzos son inútiles, cae en el desaliento y como el cuerpo sufre su influencia, se apoderan de vosotros la languidez, el abatimiento y una especie de apatía que hacen que os consideréis desdichados. Creedme, resistid con energía esas impresiones que debilitan vuestra voluntad. Esas aspiraciones a una vida mejor son innatas en el alma de todos los hombres, pero no las busquéis en la tierra. Ahora que Dios os envía sus espíritus para instruiros en la felicidad que Él os reserva, esperad con paciencia al ángel de la liberación que habrá de ayudaros a desatar los lazos que mantienen cautivo a vuestro espíritu. Recordad que, durante vuestra prueba en la tierra, debéis cumplir una misión que no sospecháis, ya sea consagrándoos a vuestra familia, ya atendiendo las diversas obligaciones que Dios os ha confiado. Y en caso de que, en el curso de esa prueba, al dar cumplimiento a vuestra tarea, veáis caer sobre vosotros los sobresaltos, las inquietudes y los pesares, sed fuertes y valerosos para soportarlos. Afrontadlos con resolución. Duran poco tiempo y habrán de conduciros junto a los amigos a quienes oráis, que se alegrarán de vuestra llegada y os tenderán los brazos para conduciros a un lugar donde no tienen acceso las aflicciones de la tierra. François de Genève, Burdeos. Pruebas voluntarias. El verdadero cilicio. 26. Preguntáis si se permite al hombre aliviar sus propias pruebas. Esa pregunta conduce a esta otra. Al que se ahoga, ¿se le permite tratar de salvarse? Al que se clava una espina, quitársela. Al que está enfermo, llamar al médico. Las pruebas tienen por objeto ejercitar la inteligencia, al igual que la paciencia y la resignación. Un hombre puede nacer en una situación penosa y complicada, precisamente para obligarlo a que busque los medios de vencer las dificultades. El mérito consiste en soportar, sin que se queje, las consecuencias de los males que no es posible evitar, en perseverar en la lucha, en no desesperarse si no triunfa, pero nunca consiste en la omisión, que más sería pereza que virtud. Esa pregunta da lugar naturalmente a esta otra. Puesto que Jesús dijo: bienaventurados los afligidos, ¿habrá algún mérito en que vayamos en busca de las aflicciones, agravando nuestras pruebas mediante padecimientos voluntarios? A eso contestaré con mucha claridad. Así es. Existe un gran mérito cuando los padecimientos y las privaciones tienen por objeto el bien del prójimo, porque se trata de la caridad a través del sacrificio. Por el contrario, el mérito no existe cuando el objeto de esos padecimientos y esas privaciones es tan solo el bien propio, porque se trata del egoísmo a través del fanatismo.
Aquí debe hacerse una distinción precisa. En lo que os atañe personalmente, contentaos con las pruebas que Dios os envía y no aumentéis su carga, ya de por sí muy pesada algunas veces. Aceptadlas sin quejas y con fe. Es todo lo que Él os pide. No debilitéis vuestro cuerpo con privaciones inútiles y maceraciones sin sentido, porque tenéis necesidad de todas vuestras fuerzas para cumplir en la tierra la misión de trabajo que se os ha encomendado. Torturar y martirizar voluntariamente vuestro cuerpo equivale a transgredir la ley de Dios, que os provee de los medios para sustentarlo y fortalecerlo. Debilitarlo sin necesidad es un verdadero suicidio. Utilizad, pero no abuséis. Tal es la ley. El abuso de las cosas buenas lleva consigo el castigo, en las consecuencias inevitables que acarrea. Muy diferente es la situación cuando el hombre se impone padecimientos para alivio del prójimo. Si sufrís frío y hambre para abrigar y alimentar al que tiene necesidad, y vuestro cuerpo padece por ello, hacéis un sacrificio que Dios bendice. Vosotros, los que dejáis vuestros perfumados aposentos para ir a los desvanes infectos a llevar consuelo. Vosotros, los que ensuciáis vuestras delicadas manos curando llagas. Vosotros, los que os priváis del sueño para velar a la cabecera de un enfermo que no es más que vuestro hermano en Dios. Vosotros, en fin, los que consumís vuestra salud en la práctica de las buenas obras, ya tenéis allí vuestro cilicio, un verdadero y bendito cilicio, porque los goces del mundo no han secado vuestro corazón, ni os habéis dormido en el seno de las voluptuosidades enervantes de la fortuna, sino que os habéis convertido en los ángeles consoladores de los pobres desheredados. Vosotros, en cambio, los que os retiráis del mundo para evitar sus seducciones y vivir en el aislamiento, ¿para qué servís en la tierra? ¿Dónde está vuestro valor ante las pruebas, puesto que huís de la lucha y desertáis del combate? Si queréis un cilicio, aplicadlo a vuestras almas y no a vuestros cuerpos. Mortificad vuestro espíritu y no vuestra carne. Fustigad vuestro orgullo, recibid las humillaciones sin quejaros. Martirizad vuestro amor propio. Fortaleceos contra el dolor que provocan la injuria y la calumnia, más punzante que el dolor físico. Ese es el verdadero cilicio, cuyas heridas os serán tomadas en cuenta, porque atestiguarán vuestro valor y vuestra sumisión a la voluntad de Dios. Un ángel de la guarda, París, 1863. Debe ponerse término a las pruebas del prójimo. 27. Debe ponerse término a las pruebas del prójimo cuando eso sea posible, o por respeto a los designios de Dios hay que dejar que sigan su curso. Os hemos dicho y repetido muchas veces que estáis en esta tierra de expiación
para poner fin a vuestras pruebas, y que todo lo que os sucede es la consecuencia de vuestras existencias anteriores. Constituye el interés de la deuda que debéis pagar. No obstante, esa idea provoca en ciertas personas reflexiones que deben ser combatidas porque podrían acarrear funestas consecuencias. Algunos piensan que, desde el momento en que estamos en la tierra para expiar, es necesario que las pruebas sigan su curso. Los hay también que llegan a creer que no solamente no debe hacerse nada para atenuarlas, sino que, por el contrario, se debe contribuir a que sean más provechosas, haciéndolas más pesadas aún. Es un gran error. En efecto, vuestras pruebas deben seguir el curso que Dios les ha trazado, pero ¿conocéis acaso ese curso? ¿Sabéis hasta qué punto deben llegar? Y si vuestro Padre misericordioso no habrá dicho al sufrimiento de tal o cual de vuestros hermanos, de aquí no pasarás. ¿Sabéis si su providencia no os ha elegido, no como un instrumento de suplicio para agravar los padecimientos del culpable, sino como el bálsamo de consuelo que debe cicatrizar las llagas que su justicia abrirá? Por consiguiente, cuando veáis que alguno de vuestros hermanos sufre, no digáis, es la justicia de Dios y es preciso que siga su curso. Decid, por el contrario, veamos qué medios nuestro Padre misericordioso ha puesto a mi alcance para aliviar el dolor de mi hermano. Veamos si mi consuelo moral, mi apoyo material y mis consejos pueden ayudarlo a sobrellevar esta prueba con más fortaleza, paciencia y resignación. Veamos incluso si Dios ha puesto en mis manos los medios para hacer cesar ese dolor. Si me permite, también como prueba o quizás como expiación, poner fin al mal y reemplazarlo por la paz. Así pues, ayudaos siempre, mutuamente, en vuestras pruebas, y nunca os consideréis instrumentos de tortura. Esa idea debería sublevar al hombre de corazón, en especial al espírita, porque el espírita, mejor que cualquier otro, debe comprender la extensión infinita de la bondad de Dios. El espírita tiene la obligación de pensar que su vida entera debe ser un acto de amor y de abnegación, y que sea lo que fuere que haga para oponerse a las decisiones del Señor, la justicia de Él seguirá su curso. Puede, pues, sin temor emplear todos los esfuerzos para atenuar la amargura de la expiación. Con todo, solo a Dios le compete interrumpirla o prolongarla, según lo juzgue conveniente. ¿No existiría en el hombre un gran orgullo si creyera, por decirlo de algún modo, que tiene derecho a revolver el arma en la herida, aumentar la dosis de veneno en el pecho del que sufre, con el pretexto de que se trata de su expiación? O consideraos siempre como un instrumento elegido para hacerla cesar. Resumamos. Todos vosotros estáis en la tierra para expiar, pero también todos, sin excepción, debéis esforzaros al máximo para aliviar la expiación de vuestros hermanos, de acuerdo con la ley de amor y caridad. Bernardín, Espíritu Protector, Burdeos,
1863. ¿Será lícito abreviar la vida de un enfermo que sufre sin esperanza de curarse? 28. Un hombre agoniza, presa de crueles dolores. Se sabe que su estado es desesperante. ¿Será lícito ahorrarle algunos instantes de angustia, precipitando su fin? ¿Quién nos concedería el derecho de prejuzgar los designios de Dios? ¿Acaso no puede Él conducir a un hombre hasta el borde del sepulcro y luego sacarlo de allí, a fin de hacerlo volver en sí y modificar sus pensamientos? Aunque un moribundo haya llegado al último extremo, nadie puede decir con certeza que haya llegado su última hora. ¿Acaso la ciencia no se ha engañado alguna vez en sus previsiones? Sé muy bien que hay casos que, con razón, pueden ser considerados desesperantes. Sin embargo, aunque no quede ninguna esperanza fundada de un regreso definitivo a la vida y a la salud, no hay innumerables ejemplos en los que el enfermo, en el momento mismo de exhalar el último suspiro, se reanima y recobra sus facultades por algunos instantes? Pues bien, es posible que ese momento de gracia que se le concede sea para él de suma importancia, porque ignoráis las reflexiones que ha podido hacer su espíritu durante las convulsiones de la agonía, y cuántos tormentos puede ahorrarle un instante de arrepentimiento. El materialista, que solo ve el cuerpo y a quien nada le importa el alma, no comprende estas cosas. En cambio, el espírita, que sabe lo que sucede más allá de la tumba, conoce el valor de un postrer pensamiento. Atenuad los últimos dolores tanto como podáis, pero guardaos de abreviar la vida, aunque solo sea en un minuto, porque ese minuto puede evitar muchas lágrimas en el porvenir. San Luis, París, 1860. Sacrificio de la propia vida. 29. Aquel que está hastiado de la vida, pero no quiere abreviarla con sus propias manos, ¿será culpable si busca morir en un campo de batalla con el propósito de que su muerte tenga alguna utilidad? Ya sea que el hombre se dé muerte o bien permita que otro lo mate, el objetivo es siempre abreviar su vida y, por consiguiente, hay suicidio de intención, sino de hecho. La idea de que su muerte servirá para algo es ilusoria. No es más que un pretexto para disimular su acción y disculparla ante sí mismo. Si tuviera seriamente el deseo de servir a su país, procuraría vivir para defenderlo en lugar de morir, porque una vez que haya muerto no le servirá para nada más. La verdadera abnegación consiste en no temer a la muerte cuando se trata de ser útil, en afrontar el peligro, en ofrecer por anticipado y sin quejarse el sacrificio de la propia vida si fuera necesario. No obstante, la intención premeditada de buscar la muerte, exponiéndose a un peligro, aunque sea para prestar un servicio, anula el mérito de la acción. San Luis, París,
1860. 30. Si un hombre se expone a un peligro inminente para salvar la vida de uno de sus semejantes, sabiendo por anticipado que eso le costará la muerte, ¿puede ese acto considerarse un suicidio? Desde el momento en que no existe la intención de buscar la muerte, no hay suicidio, sino sacrificio y abnegación, aunque se tenga la certeza de perecer. Pero, ¿quién puede tener esa certeza? ¿Quién podrá asegurar que la providencia no reserva un medio inesperado de salvación para el momento más crítico? ¿Acaso no podría ella salvar incluso a alguien que está frente a la boca de un cañón? Muchas veces la providencia quiere llevar la prueba de la resignación hasta su límite extremo, y entonces una circunstancia inesperada desvía el golpe fatal. San Luis, París, 1860. Provecho de los padecimientos para el prójimo. 31. Aquellos que aceptan sus padecimientos con resignación, por sumisión a la voluntad de Dios y con miras a su felicidad futura, ¿trabajan solo para sí mismos? ¿No pueden hacer que sus padecimientos sean provechosos para otros? Esos padecimientos pueden resultar provechosos para otros, tanto material como moralmente. Materialmente, si a través del trabajo, las privaciones y los sacrificios que esas personas se imponen, contribuyen al bienestar material de su prójimo. Moralmente, por el ejemplo que brindan de sumisión a la voluntad de Dios. Ese ejemplo del poder de la fe espírita puede incitar a los desdichados a resignarse y salvarlos de la desesperación y de sus funestas consecuencias en el porvenir. San Luis, París, 1860.